Hola, hoy vamos a hacer un paréntesis del estudio de Segunda de Reyes porque nos vamos a dedicar a el tema de la Biblia tan importante que todo creyente debe cuidar y estar atentos. La Biblia en realidad es un libro muy atacado. Es el más atacado de la historia de la humanidad. Siempre la han querido destruir, desvirtuar, encerrar, prohibir y un largo etcétera. Pero el Señor siempre ha cuidado su palabra, la ha preservado. El escritor ateo, humanista y racionalista francés Voltaire dijo, sosteniendo una Biblia con su mano en alto: en 100 años este libro será olvidado y eliminado. A los 50 años después de su muerte, la residencia privada de Voltaire se convirtió en la casa matriz de la Sociedad Bíblica de Génova, constituyéndose en el mayor centro de impresión y distribución de Biblias de Suiza hacia Europa y el mundo. Esto nos dice que el Señor es quien guarda su palabra a través del tiempo, pero no nos quiere decir que el ataque contra ella se haya detenido o menguado. Todo lo contrario. La persistente guerra que sostiene el hombre y Satanás por desvirtuar la palabra de Dios es más feroz hoy en día que nunca. No solo los ateos, gnósticos, satanistas, etcétera, que no quieren tener ninguna relación con el cristianismo y que más bien abiertamente se oponen a la verdad de Dios, es quien se opone a la palabra. Como vemos en la imagen de esta diapositiva, es una actriz que blasfema contra Dios e insulta a los cristianos, e hizo un video para sus redes sociales quemando la página de una Biblia donde está el Salmo 91. Como vemos, hay gente abiertamente opositora a la palabra de Dios, pero debemos ser conscientes que en el mundo cristiano la Biblia ha venido sufriendo ataques sutiles, pero en algunos casos muy eficaces para diluir, adulterar o mutilar las santas escrituras. Por ejemplo, la nueva versión internacional, o como se le conoce, la versión NBI, en esta versión se adultera, se obvia y se mutila versículos que son importantes en temas extremadamente doctrinales. Les voy a mostrar solo algunos ejemplos. No son todos, hay muchísimos más, pero como dice la frase, para muestra, un botón. Vamos a comparar algunos pasajes. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960, dice en Mateo 13:51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. En la versión nueva, versión internacional, en la NBI, dice lo siguiente: ¿han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. ¿Qué palabra se obvia, Señor? Se mutila la palabra que nos da el señorío de Cristo sobre sus discípulos. En Juan 3:13 dice en la Reina Valera: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En la NBI dice: nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué mutila la frase que está en el cielo? Se agrede contra la deidad de Cristo, que es omnipresente. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 37 al 37, del 36 al 37, en la Reina Valera, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la nueva versión internacional, el versículo 36 dice: mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y el versículo 37 no existe, ha sido mutilado, donde claramente se da a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se saltan al versículo 38. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Vamos a ver otro ejemplo. Dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Se obvia la palabra arrepentimiento, al arrepentimiento, una acción que es necesaria para ser salvo. Es una doctrina básica de salvación. Mateo 18, 10 al 12 dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Esto está en la Reina Valera, pero vamos a compararlo con la Nueva Versión Internacional. Mateo 18 del 10 al 12, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Oh, el versículo 11 desapareció, no se encuentra. Se pasan de frente al versículo 12. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque está hablando de la obra redentora de Jesucristo. Se obvia, es una parte fundamental de la doctrina. En el libro de Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la Nueva Versión Internacional dice, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Se obvia por su sangre. Si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, entendemos que el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es importantísima para el perdón de pecados, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Pero en la Nueva Versión Internacional se obvia esa frase, por su sangre. Tenemos muchas citas que podemos comparar, pero por el tiempo no podríamos, se haría esta clase muy larga, muy extensa. Pero aquí tienen los pasajes para que puedan comparar y ver cómo se mutila la palabra de Dios en palabras, frases o afirmaciones extremadamente importantes para la doctrina cristiana. Se ve que se ataca el plan de salvación, se anulan las profecías que fueron cumplidas en Cristo como el Redentor, como el Mesías escogido para salvación del mundo, y también atacan la vida cristiana y la dependencia de Dios. Es algo que no podemos pasar por alto ni minimizar, que un lenguaje aparentemente más fácil de entender pueda obviar, mutilar palabras y afirmaciones que son basamentos de nuestra fe. Westcott y Hort, quienes elaboraron una traducción del Nuevo Testamento en griego, lo que se llama o se le conoce en medios de estudios teológicos el texto crítico. Estos dos hombres se basaron en textos corruptos llamados del Sinaí y Vaticano. Ellos basaron en esos dos textos, del Sinaí y Vaticano. Y conoceremos un poco más de estas personas en un momento. La base de la Reina Valera es el texto mayoritario del Nuevo Testamento, que es el 98% de todos los manuscritos encontrados. Una comparación con el manuscrito del Vaticano, con este manuscrito mayoritario, la del Vaticano suprime 2.877 palabras
y añade 536 palabras, sustituye 935, cambia de lugar 2098 y modifica 1132 palabras. El texto corrupto vaticano tiene 7.578 divergencias en relación al texto mayoritario. Si hablamos del texto sinaítico, tiene en total 14.800 alteraciones de texto. En relación al texto mayoritario, 9.000. En los evangelios omite 4.000 palabras y añade 1.000. Y cambia o altera unas 3.000 palabras. Es decir, tanto el texto sinaítico como el vaticano son los dos textos más corruptos y tardíos de los cuales Westcott y Hort se basaron para hacer la traducción en griego, y de este trabajo viene la Nueva Versión Internacional o la NBI. El texto mayoritario tiene más de 5.309 manuscritos del Nuevo Testamento. Escúchelo bien, 5.309 manuscritos del Nuevo Testamento que coinciden en todas esas copias. Y la NBI o la Nueva Versión Internacional, en relación a estos 5.309 manuscritos del Nuevo Testamento, solo coinciden en el 5%. El texto mayoritario contiene los manuscritos más antiguos y son los textos que utilizaron los primeros pastores de la Iglesia cuando se escribían cartas entre ellos.